El Código General del Proceso establece un marco normativo fundamental para la administración de justicia, regulando los procedimientos y garantizando la eficiencia, equidad y seguridad jurídica en la resolución de conflictos. En su estructura define las reglas técnicas y los requisitos esenciales para cada etapa del proceso, asegurando unidad, coherencia y aplicabilidad del derecho y proporcionando una base sólida para la toma de decisiones judiciales justas y efectivas. Primero, dispositivo e inquisitivo. Son dos principios procesales que se diferencian en la manera en que las partes y el juez se relacionan en un proceso. Ejemplo, María presenta una demanda en contra de Pedro, la cual solicita que se le reconozca el incumplimiento del contrato. Durante el proceso, el juez observa que no se han presentado pruebas suficientes sobre los pagos realizados por Pedro. El juez decide ordenar la práctica de una diligencia para investigar si Pedro realmente cumplió con sus pagos. Aquí, el juez toma la iniciativa de buscar más información sobre los hechos, interviniendo más allá de lo solicitado por las partes. Segundo, principio de congruencia. Este principio establece que la sentencia debe estar en concordancia con las pretensiones y hechos de la demanda, así como con las excepciones probadas. Ejemplo, la sentencia debe estar en concordancia con la demanda y la contestación de las partes. Esto significa que la sentencia no puede contener resoluciones o afirmaciones que se contradigan entre sí. Tercero, principio iura novit curia. Este se traduce como el juez conoce el derecho. Por tanto, el juez tiene la responsabilidad de interpretar y aplicar el derecho pertinente independientemente de si las partes lo mencionan en sus alegatos. Ejemplo, Ana demanda a Luis por incumplimiento de contrato. Ana argumenta que Luis no pagó la deuda según lo acordado, pero no menciona que el contrato que firmaron estaba sujeto a una norma específica sobre nulidad de los contratos, por falta de capacidad para contratar. En este caso, aunque Ana no menciona explícitamente esa norma sobre la nulidad del contrato, el juez puede aplicar la norma de nulidad si considera que es relevante para el caso. Cuarto, principio de inmediación y mediación. Ambos principios buscan una resolución justa, eficiente y menos conflictiva de los casos, favoreciendo la equidad y el acceso a la justicia. Ejemplo, dos vecinos, María y Carlos, tienen un conflicto por el ruido constante en el edificio. Deciden acudir ante el mediador. El mediador los reúne en una sesión en la que ambas partes expresan sus puntos de vista y les ayuda a encontrar una solución que ambos acepten, como establecer ciertos horarios para el uso de equipos ruidosos. La mediación resuelve el conflicto sin necesidad de que el juez dicte una sentencia. Sobre el principio de gratuidad, que nos dice que todo servicio de justicia prestado por el Estado deberá ser gratuito sin perjuicio a las costas y aranceles judiciales, solamente con excepciones del amparo de pobreza, que si una persona no tiene cómo pagar, deberá ser gratuito todo el proceso. O también, por ejemplo, que si yo voy a presentar una demanda, deberá ser gratuito. Como siguiente principio tenemos el principio de confidencialidad. Este trata sobre que toda la información recaudada sobre el proceso judicial deberá ser utilizada para fines del proceso y no como para fines lucrativos o para divulgarla al público. Como por ejemplo, que mi cliente me cuente los hechos y que yo lo divulgue y que ese caso se haga más extenso o más grave. Y eso incurrirá en un delito. Como siguiente principio tenemos la bilateralidad y la contradicción. ¿Qué quiere decir? Es la presentación y contestación de las demandas que tienen las partes como para presentar y refutar pruebas. El siguiente principio es la economía procesal y la celeridad del proceso. ¿Qué quiere decir este principio? Que todo proceso que se está llevando a cabo debe ser realizado con mayor eficacia, en el menor tiempo posible y sin gastar muchos recursos económicos. Como por ejemplo en los casos que son de alimentos, se deben sacar en el menor tiempo posible y con los menores gastos en los recursos de aranceles. Otro principio muy importante del derecho procesal es el debido proceso, ya que este garantiza que toda persona pueda acceder a la justicia con una ley persistente y además esta sea dirigida a un juez competente y tenga el derecho de defensa y de presentar y controvertir las pruebas. Este principio del debido proceso está respaldado por el artículo 27 de la Constitución Política, en donde garantiza que deben cumplirse todas las formalidades procesales y además también está respaldado por el artículo 14 de la Constitución Política, en donde establece el derecho de la igualdad. Por lo tanto, toda persona debe ser recibir el mismo trato ante la ley sin ninguna discriminación de ningún tipo. El principio es el abuso de procesos, el cual está regulado por el artículo 42, 44 y 600 del Código
proceso, el cual tiene el fin de garantizar y asegurar el uso justo y equitativo de los procedimientos judiciales para proteger los derechos de las partes y además evitar que la obstaculización de la justicia. Un ejemplo de un abuso de proceso es cuando una persona presenta una acción judicial para recuperar de una propiedad la cual ya ha tenido una sentencia previa en favor de otra parte. Esto lo hace con el fin de obstaculizar la justicia y evitar que ese proceso continúe y llegue a la ejecución. El principio de aportación de pruebas. Este asegura que las partes involucradas en un proceso judicial son responsables de presentar las pruebas para apoyar sus afirmaciones. Los artículos 78, 167 y 169 del Código General del Proceso regulan cómo y cuándo deben presentarse estas pruebas, así como también cabe la posibilidad de que el juez pueda solicitar unas pruebas adicionales para esclarecer los hechos. Concentración. Según los artículos 5 y 107 del Código General del Proceso, la concentración se refiere a la garantía de que las partes tengan acceso a la justicia de manera igualitaria y que se les notifique las decisiones judiciales de manera oportuna y transparente. Ejemplo: en un caso de disputa comercial, el juez ordenó la notificación de la sentencia a ambas partes dentro de los 3 días siguientes a su expedición. Según el artículo 107 del Código General del Proceso, además garantizó el derecho de las partes a ser oídas y presentar pruebas, conforme al artículo 5, asegurando así una resolución justa y transparente. Al hacer, el juez aseguró que la empresa demandada y demandante tuviera igual acceso a la justicia, recibieran información oportuna sobre la decisión y ejercer sus derechos de impugnación, demostrando la aplicación efectiva de estos artículos en la práctica judicial. Doble instancia. Según los artículos 9, 18, 20 y 22 del Código General del Proceso, la doble instancia se refiere al derecho de las partes a recurrir una decisión judicial ante una autoridad jerárquicamente superior, con el fin de revisar y eventualmente modificar, revocar la resolución inicial. Ejemplo: una sentencia de un juez de primera instancia puede ser apelada ante un tribunal de segunda instancia y posteriormente, si se cumplen los requisitos, ante la Corte Suprema de Justicia mediante recursos de casación. Saneamiento. Según el artículo 100 y 133 del Código General del Proceso, el saneamiento se refiere al proceso mediante el cual el juez corrige o subsana los defectos o irregularidades ocurridos durante el proceso judicial, garantizando la validez y la eficacia de la sentencia. Ejemplo: un juez puede sanear una sentencia corrigiendo un error en la fecha de emisión o aclaración un concepto ambiguo, garantizando así la validez y la eficacia de la resolución. Escritura, oralidad. Según los artículos 3, 82, 89, 103, 107, 322 y 618 del Código General del Proceso, la escritura y la oralidad se refiere a los medios mediante los cuales se desarrolla el proceso judicial. Ejemplo: una demanda se presenta por escrito, pero la audiencia se realiza en forma oral y posteriormente se emite una sentencia escrita. Eventualidad y preclusión. Las partes deben presentar sus argumentos y pruebas en el momento adecuado, si no pierden el derecho de hacerlo más adelante. Por ejemplo, si una empresa no presenta una defensa al contestar una demanda, no podrá hacerlo después. Igualdad. Asegura que ambas partes tengan las mismas oportunidades y un trato equitativo en el proceso. Por ejemplo, en una demanda por defectos en construcción, tanto demandante como demandado pueden presentar sus pruebas en igualdad de condiciones. Imparcialidad. El juez debe actuar sin favoritismos, basándose solo en la ley y las pruebas. Por ejemplo, si un juez evalúa las pruebas de ambas partes de forma objetiva, sin prejuicios. Publicidad. Asegura transparencia en las actuaciones judiciales, con excepciones para proteger la intimidad o la seguridad. Ejemplo: cualquier persona puede consultar el expediente de un caso, salvo que el juez limite ese derecho por razones justificadas. Estos principios del Código General del Proceso colombiano buscan un proceso justo y eficiente.